no me pasaba por la mente el que yo podía emprender. O sea, ni siquiera era como una opción. Cuando ya tengo documentos para trabajar en Estados Unidos, tampoco tenía la mentalidad de emprender. Ni siquiera sabía que podía emprender, ¿ok? Pero sí tenía ganas de hacer algo de mi vida. Hoy día entiendo que el entorno donde te desenvuelves es muy importante. Si estás con puras personas que a lo mejor pues, no tienen mentalidad de emprender o de otras cosas, pues obviamente difícilmente vas a salir. Y mucha gente me dijo, oye, estás loco. O sea, ¿cómo vas a renunciar de un trabajo donde ganas $50 la hora, como ejemplo, a ir a ganar 4.25? Mi primer emprendimiento fue aproximadamente en el 2003, y fue un local donde vendíamos teléfonos y hacemos envíos de dinero. Llegamos a tener un market share grande, yo diría que de un 50-60% de todas las recargas que pasaban de Estados Unidos hacia México, pasaban por mí. Nosotros llegamos a procesar millones de dólares en recargas al mes. Millones, ¿ok? El hecho de tener seguridad en ti te ayuda muchísimo. Si tú puedes a lo mejor ser la persona más inteligente del mundo, pero si no estás seguro, si no crees en tu proyecto, pues ¿cómo te va a creer alguien más? Entiendo también que el emprendimiento no es para todo el mundo. O sea, hay personas que a lo mejor dicen, no, yo no quiero emprender. Yo quiero trabajar en una empresa, como tu podcast, ¿no? Enfoque Total, porque no puedes también hacer tantas cosas al mismo tiempo. Y no es lo mismo coincidir que conectar. Entonces tú vas a un evento y coincides con mucha gente. Ya es trabajo de nosotros el ir y tratar de conectar. Creo en el amor y la paz, así que eso me encanta, eso es muy amor y paz, que aunque Te tengo voy a llevar genio, un poco lo cansado que estoy un poco para darme un poco en que todavía. Saludos a todos, bienvenidos a un episodio más de Enfoque Total Podcast. Antes que nada quiero agradecer a cada uno de ustedes que se están suscribiendo a nuestro canal y en verdad que estoy muy emocionado porque estamos teniendo un gran crecimiento y todo es gracias a cada uno de ustedes. Pues el día de hoy tenemos un súper episodio, un gran invitado que en verdad yo estoy muy emocionado porque estamos en su estudio de él. Él también hace muchos podcasts, en verdad que ahorita que te lo presente vas a ver que es una persona muy reconocida a nivel internacional, nacional. Él es empresario, creador de contenido, hace podcasts, viaja por todo Estados Unidos, por todo el mundo, así que él es originario de Tijuana, también él es creación de softwares para ahora sí que para muchas compañías y te lo voy a presentar a Carlos Humphrey. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por esa introducción. Muchas gracias. Muy emocionado también de estar aquí en tu podcast, pero en mi estudio. Sí, qué padre estudio tienes, la verdad que me quedé impresionado, está muy bonito. Sé que has tenido muchos invitados por acá y que has estado no solamente haciendo podcast aquí, sino que has hecho podcast por todo, por México también. Sé que y has entrevistado a muchas celebridades, a muchos emprendedores y eso es algo muy bonito. Pero bueno, antes de comenzar el podcast y nos digas todo esto de éxito que tienes, cuéntame un poquito, Carlos, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres originario? ¿Cómo fue tu infancia? Porque yo soy creyente de que mucha gente ve a la gente ya exitosa, emprendedora, y dicen, ah, mira qué padre, Carlos, tiene su estudio, toda la cosa, entrevista, pero detrás de todo eso hay un proceso impresionante que uno como emprendedor pasa. Pero cuéntanos un poquito de ti, de tu mamá, tu papá, hermanos, que la gente te conozca a ti. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, como bien me considero emprendedor, me encanta el emprendimiento. Carlos Humphrey, para servirte a ti y a tu audiencia también. Y ya tengo 19 años, no, más. Tengo como veintitantos años en Estados Unidos. Soy mexicano, soy de México y siempre que me preguntan de dónde eres, siempre digo que soy de Tijuana. Sin embargo, te platico que realmente nací en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero a los días de nacido me llevaban a Tijuana y mi acta de nacimiento dice que nací en Tijuana, así que por eso es que digo que nací en Tijuana, pero en realidad cuando estaba con mis papás, de que nací, siempre estuvimos moviéndonos por muchos lados, entonces éramos como nómadas, entonces viví en Tijuana y luego también viví en Mexicali, en Ensenada, y luego nos fuimos a vivir también a La Paz. Entonces, por mucho tiempo, durante mi niñez y mi juventud fue así, ¿no? Moviéndonos de un lugar a otro, lo cual agradezco mucho porque aprendí muchas cosas y aprendí mucho también
a ser resiliente y volver a empezar realmente, ¿no? Pero en ese tiempo era difícil para mí, ¿no? Porque pues nos movíamos de un lugar a otro, ¿no? Todo el tiempo. La primaria la hice como en 6, 7 primarias diferentes, igual la secundaria, con la preparatoria lo mismo, y luego ya me vine a Estados Unidos, ¿no? Entonces, así fue, digamos, mi niñez y mi juventud. Tengo 2 hermanos, ¿ok? De mis papás. Mi papá ya falleció hace aproximadamente ya casi 2 años, pero pues aquí seguimos con esto. Tengo 4 hijos y 3 nietos. ¿Tus papás a qué se dedicaban? ¿Qué hacían ellos? Mi papá, él fue como comerciante todo el tiempo. De lo que yo más me acuerdo, tuvo varios emprendimientos, pero lo que yo más me acuerdo en mi niñez, él era como distribuidor de libros, era un vendedor, digamos. Entonces tenía un compadre de él que era dueño de una distribuidora, y él era como un vendedor que tenía como su equipito de ventas, pero era muy inquieto mi papá, que en paz descanse. Mi papá era muy inquieto y era como muy aventurero también. Entonces de repente estábamos en un lugar y tenía un grupito de ventas, y como que de repente decía, no, ya le vendí a todo el mundo aquí, vamos a otra parte, y nos movíamos, ¿no? Entonces fue un poquito difícil esa parte, pero fue lo que más hizo de venta de libros que me acuerdo. Y luego también tuvo algunos otros emprendimientos. Tuvo un tiempo que se dedicaba a vender artículos promocionales hace muchos años, pero los hacíamos en la casa, hacía como relojes, y aplicaba algo que le llamaban serigrafía para poner los logos, y me acuerdo que hacía pedidos de diferentes materiales para armarlos. Entonces ahí él le cuenta que teníamos en la casa cuadros y acrílicos y serigrafía, y un amigo que les ayudaba. Entonces de repente teníamos un taller en la casa donde hacíamos ese tipo de cosas, así que siempre fue comerciante. Mi papá nunca quiso trabajar en un lugar, como que tenía problema no sé, con que de repente seguir un horario o seguir órdenes de alguien, ¿no? ¿No? Entonces como que nunca quiso tener un empleo tradicional, digamos. Entonces siempre fue como emprendiendo diferentes cosas, ¿no? ¿Tienes algún recuerdo de tus abuelos? Sí, claro, mis abuelos, ¿Eran emprendedores muchos. también? Cuando mis abuelos vivían en Monterrey. Bueno, mi abuela sigue viviendo en Monterrey, todavía vive. Mi abuelo ya falleció hace algunos años. Y nosotros vivíamos en esos tiempos en Tijuana. Cuando yo los conocí a mis abuelos, ellos vivían en Monterrey, pero iban a visitarnos. Entonces sí tengo muchos recuerdos de cuando mis abuelos iban a visitarnos. Me acuerdo que una de las cosas que me acuerdo mucho de mi papá, que siempre que venían sus papás a vernos, él se esmeraba mucho porque nos vieran muy bien. No, nosotros, digamos que nada que te diga es de queja, ¿eh? Te lo platico solamente porque no quiero que piensen que, ay, qué pobrecito. O sea, nosotros tuvimos altas y bajas como cualquier emprendedor. Hoy día que yo me dedico al entrenamiento, entiendo que a veces nos va bien, a veces nos va más o menos, y a veces tenemos buenas temporadas. Con mis papás así fue. Con mi papá de repente nos iba más o menos bien, de repente un poco mal. Pero siempre que mis abuelos nos visitaban, mi papá se esmeraba mucho porque nos vieran bien. ¿Me explico? Iban una vez al año a vernos, o cada 2 años. Pero hazle cuenta que cuando mis abuelos venían, teníamos que a lo mejor cambiar de muebles, movernos incluso para que nos dieran en una casa mejor. ¿Me explico? Le importaba mucho, digamos, el qué dirán, y quería como que se sintieran, me imagino, orgullosos sus papás o algo. Entonces, me acuerdo mucho de eso, realmente. Que hoy día no lo veo como que súper bien, porque es como que era aparentar algo que a lo mejor no estás viviendo, ¿no? Pero bueno, esa fue la situación o algún conflicto que quizás mi papá tenía, y se esperaba mucho por eso, ¿no? No, y yo creo que eso, bueno, no sé si a todos los hijos, pero a la mayoría de los hijos nos pasa. Siempre buscamos la validación del papá, Sí. porque obviamente pues uno quiere mostrar que pues que el hijo sí es capaz y que sí la pudo hacer, y que pues siempre busca la manera como de impresionar al papá. Te pregunto eso porque de repente se van delegando las cadenas de cierto, ¿no? De generación a generación, se Sí. va delegando. Sí. De repente, si un papá
trabajaba en la mecánica, un abuelo, pues el hijo es mecánico y el nieto pues también pasa a ser mecánico. De repente si el papá es emprendedor, pues produce otro emprendedor. Y muy raro, pues hay un niño que pues dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer otra cosa. Por en tu caso, yo mire, me estás diciendo que tu papá era emprendedor y yo no, ¿tú consideras que él te transmitió eso de emprendedor? Que de ahí tú empezaste a saber, hey, yo también creo que tengo el ADN de emprendedor. Sí, fueron varios factores, fueron varios factores. Creo que definitivamente muchas cosas de mi papá influyeron obviamente en mí, mis hermanos. También mi mamá fue muy trabajadora, fueron muy diferentes. Mi papá fue emprendedor, pero a la vez también, ¿cómo te puedo decir? Medio aventurero, de repente a lo mejor no le iba tan bien como quisiera y empezaba una cosa y a lo mejor se desesperaba y empezaba otra, ¿ok? Y mi mamá, ¿no? Mi mamá hacía lo que tenía que hacer para sacarnos adelante. Fue muy trabajadora, no precisamente emprendedora, aunque sí, o sea, mi mamá trabajó en bancos, tuvo trabajos convencionales, emprendió, muy diferente, pero yo creo que sí saqué algo de ambos, ¿no? Y en el caso de mis abuelos, porque me preguntaste que a qué se dedicaban, cuando yo conocí a mis abuelos, yo los conocí, como te digo, ellos iban a Tijuana, yo no sabía a qué se dedicaban realmente. Ya después más grande me platicó mi papá o mis tíos de repente cuando los visitábamos, que mi abuelo tuvo refaccionarias. Mi abuelo, fíjate, muy diferente a mi papá. Mi abuelo sí trabajó para una empresa por muchos años. Era como ejecutivo de una empresa grande de refaccionarias. Y mi abuelo era una persona muy estricta, a lo que me cuentan, que yo no lo conocí tan estricto, ya cuando lo conocí, pues ya había cambiado mucho, ¿no? Entonces era un buen abuelo, digamos, ¿no? Pero él fue muy estricto, fue muy estructurado, una persona como muy metódica, trabajó vendiendo refacciones como por mayoreo, digamos. Y él era piloto aviador privado y él tenía su propia avioneta y él viajaba a todas las partes no sé a todas las partes, pero a muchas partes de México, a sus reuniones, a sus ventas, y él viajaba de esa manera, con su avioneta, y le iba muy bien. Y después él, no sé, alguna situación que habrá pasado, el caso está en que se independiza y él tuvo refaccionarias por mucho tiempo. Después las vendió y se dedicó digamos, a viajar. Yo no sabía mucho de esto, pero algo que me acuerdo, que ahorita que me preguntaste que estoy recordando cosas, me acuerdo que la primera vez que nosotros fuimos a Monterrey, que de hecho fuimos a vivir a Monterrey un tiempo, a mí me sorprendió tanto porque la casa de mis abuelos era enorme. Y nosotros, pues sí, como te dije, siempre nos íbamos de un lugar a otro y vivíamos en departamentos, nunca tuvimos casa propia. Y digo, no digo que vivíamos en la pobreza total, pero pues, carencias, ¿no? Y voy con mis abuelos y digo, mis abuelos son ricos, o sea, ¿me explico? Y pues sorprendió mucho esa parte porque como que yo no me esperaba eso, porque yo nunca había vivido realmente riquezas, ¿no? Entonces, pero yo desde que yo conocí a mis abuelos, mi abuelo ya estaba retirado. Wow. Entonces, me puedo imaginar esa imagen, ¿no? El día que llegas a Monterrey y ves, pues qué óvole, ¿no? Pues sí, son gente que traen dinero. Pero bueno, todo este concepto yo te lo pregunto a ti porque sé que pues el podcast es de emprendimiento, pero para mí es muy importante siempre el lado humano, porque obviamente la meta es inspirar a más personas a que ah, ellos puedan de repente lograr a crear una creencia de que ellos también pueden desarrollar cualquier emprendimiento y más que estamos aquí en Estados Unidos, que sabemos que mucha gente viene de México aquí a Estados Unidos con el sueño americano. ¿Dónde tú consideras que comenzaste tú a nacer ese emprendedor dentro de ti? ¿A qué edad? Entonces, a mis 18 años, pues nunca había trabajado realmente, ¿ok? Y tampoco había terminado la escuela. Mi papá se viene en Estados Unidos y yo me quedé unas semanas en Tijuana. En ese tiempo estábamos en Tijuana de regreso. Y yo le dije a mis papás, no, yo me voy a quedar mejor en Tijuana. Tengo una tía que me acuerdo que ella me dijo, yo estaba trabajando empecé a trabajar en una Domino's Pizza en Tijuana, repartiendo pizzas y empecé a vivir con un amigo como roomie. Entonces mis papás se vienen a Estados Unidos y yo les digo, no, yo me voy a quedar,
porque quiero terminar la preparatoria y me acuerdo que les dije que quería estudiar una carrera. Y me acuerdo que mi tía Marta, le mando saludos, ella fue allá al trabajo, a Domino's Pizza, y me dijo, tú no tienes por qué estar viviendo en un lugar, ningún lugar de arrimado, porque un amigo me prestó, digamos, un cuarto, ¿no? Y entonces me dijo, mañana, desde mañana o desde hoy mismo te vas a mi casa y ahí puedes estar con nosotros. Ahí tienes tu casa y puedes estudiar. Entonces, según yo me iba a quedar en Tijuana para estudiar una carrera, pero no aguanté porque pues siempre había vivido con mis papás y mi mamá todos los días me decía, mijito, vente para acá, que vas a ver que pronto vas a poder agarrar documentos y que vas a poder también hacer una carrera y los mismos cuentos de siempre que nos movíamos, porque siempre que nos movíamos, o sea, tú sabes, de repente era difícil porque estás en la escuela, empiezas a hacer amigos y de repente te vas a cambiar. No solamente de estado, pero a veces de colonia, pero de escuela, de todo, ¿no? Entonces, era como difícil, pero también a la vez estaba como acostumbrado a, a hacerme en mi cabeza como una vida nueva, ¿no? Como, acá me va a ir mejor, acá esto. Entonces, como que me quedé en Tijuana y mi mamá, con lo mismo de siempre, ¿no? Que acaba contándome una historia muy padre. Entonces, pues tomé la decisión de decirle a mi tía muchas gracias y me vine a Estados Unidos. Y cuando llegué a Estados Unidos, pues no tenía documentos en ese tiempo para poder trabajar como debe de ser. No hablaba el idioma, no podía entrar a la escuela porque ya estaba grande, la única opción tenía era entrar a una escuela de high school abierta, ¿no? Para adultos. Entonces, pues me empecé a trabajar donde pude. Tú sabes que con esas condiciones, pues es difícil trabajar en una empresa a lo mejor muy grande. Entonces, tuve varios trabajos pintando, estuve trabajando así. Y la verdad es que en esos tiempos no me pasaba por la mente el que yo podía emprender. O sea, ni siquiera era como una opción. Lo único que yo quería era, pues, tener dinero para eventualmente quizás regresarme a Estados Unidos, a México, o no sé, o hacer otros, o entrar a la escuela, arreglar documentos, pero no tenía pensado emprender. Entonces pasaron algunos meses y mis papás deciden regresarse a México. Entonces, pues mi situación estaba igual, ¿no? Pues ya tenía trabajo, lo único diferente es que tenía novia en ese tiempo. Ya tenía, no sé, 19, casi 20. Entonces mis papás me dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a regresar a México, pero en esta ocasión ya no me dijeron 20. Incluso mi papá me recomendó, me dijo, mijito, yo te veo bien aquí, tienes trabajando, tienes a tu novia, que no sé qué, y como que le dio el visto bueno también a ese noviazgo que tenía. Entonces, ya no me dijeron, vente con nosotros, que prácticamente me dejaron aquí. Entonces, mis papás se regresan a México. Yo me quedo aquí en Estados Unidos y ya sin supervisión de papás, como a las 3 semanas yo creo que se fueron, en este tiempo mi novia quedó embarazada. Entonces decidimos casarnos, ¿no? Y yo seguí trabajando normal. Después de un tiempo ya obtuve documentos, ¿ok? Pero ese matrimonio duró nada más 3 años, estábamos muy jóvenes. No duró mucho ese matrimonio, pero pues gracias también a ese matrimonio, dos cosas muy importantes. La primera, ok, obviamente mi hija Hannah, ¿no? Que salió de ese matrimonio. Y también a ese matrimonio arreglé mis documentos. Cuando ya tengo documentos para trabajar en Estados Unidos, tampoco tenía la mentalidad de emprender, ni siquiera sabía que podía emprender, ¿ok? Pero sí tenía ganas de hacer algo de mi vida. Entonces yo dije, en cuando tenga documentos, quiero tener un trabajo en donde pueda yo aprender. Eso es lo que yo quería. Una de mis grandes sueños era tener un trabajo donde estuviera en una oficina, porque trabajaba mucho en lugares afuera, ¿no? Trabajé pintando, trabajé entregando paquetes. Yo soy muy malo para las direcciones, me perdía cada rato. Fue muy difícil ese trabajo para mí al principio. Y yo anhelaba mucho tener un trabajo de oficina donde pudiera aprender. Me acuerdo que una vez estábamos trabajando, limpiando unas oficinas con un amigo, Iván se llama. Y me acuerdo que nos tocó de noche limpiar unas oficinas en un edificio muy bonito y él estaba, no sé, estaba aspirando y yo me siento en un escritorio
y agarro un teléfono y me tomó una foto. Creo que tenía una foto, teníamos una cámara de esas instantáneas, porque no había, en esos tiempos no había celulares como ahorita, ¿no? Y me tomó una foto y vi esa foto. Yo estaba en un escritorio, así como trabajando en una oficina, así con el teléfono, como que estaba cerrando una venta, según yo, algo, ¿no? Y esa foto dije, esto es lo que yo quiero tener un trabajo donde tengamos aire acondicionado, estoy yo muy a gusto trabajando desde mi oficina. Entonces, obtengo documentos y mi primer trabajo fue en una compañía que se llama Orlando y Valuta, una compañía de envíos de dinero de Estados Unidos hacia México, Centro y Sudamérica. Ese fue mi primer trabajo y ahí, cuando fui, me encantó. Dije, esto es lo que yo quiero, un edificio bonito en Cerritos, donde veía las oficinas muy padres, veía la gente bien vestida, ¿no? Entonces dije, aquí es donde yo quiero trabajar. Y obviamente había aire acondicionado, entonces cumplía con todos los requisitos que yo Sí. quería. Y empecé a trabajar ahí y yo considero que ese empleo fue mi universidad, fue donde aprendí a querer a subir de puesto, a agarrar otras posiciones, aprendí muchísimo y cuando me fui a ventas, cuando tuve la oportunidad de irme a ventas, ahí fue cuando empezó a cambiar mi mentalidad y empecé a tener contacto con dueños de negocio y yo dije, a ver, porque yo también puedo poner un negocio. Y ahí fue cuando, pero fueron años, o sea, fueron años que yo estuve trabajando donde podía, hasta que me empezó a cambiar eso. Y eso le debo a la empresa, pero también al entorno. Por eso hoy día entiendo que el entorno donde te desenvuelves es muy importante. Si estás con puras personas que a lo mejor pues, no tienen mentalidad de emprender o de otras cosas, pues obviamente difícilmente vas a salir. O sea, ahí cuando empiezo a trabajar con vendedores, ¿no? Con personas que están ahí con otra mentalidad, fue que me cambió la mente, realmente. Y fíjate, te voy a contar algo nada más rapidito. Cuando me ofrecen ese trabajo en Orlando y Valuta, fue un trabajo que mi mamá vio en el periódico y me dijo, mira, me comentó, me dice, aquí están solicitando un trabajo. Entonces voy y me gustó mucho todo. Yo en ese tiempo estaba trabajando en una compañía entregando paquetes, ¿ok? Y digamos que era una compañía como tipo FedEx, pero pequeña. Y la verdad es que ganaba muy bien. O sea, para ser una empresa de paquetería en esos años, estoy hablando de hace 20 años, ¿no? O más, ganaba bien. Ganaba bien y tenía unas áreas muy interesantes. Yo entregaba paquetes en Irvine, que es donde vivo hoy día. Entregaba paquetes en Irvine, en Lake Forest y terminaba en Laguna Beach. Entonces, yo en ese trabajo, después obviamente al principio fue difícil, pero ya después cuando me acostumbré y que ya sabía entregar paquetes en las direcciones, porque al principio me perdía por todos lados, me iba bien y me gustaba. Me gustaba. Yo llegaba en la mañana, agarraba mis paquetes, los distribuía y yo terminaba todos los días en Laguna Beach. Laguna Beach es una ciudad muy bonita, son las ciudades que más me gustan. A mi esposa y a mí nos gusta mucho esa ciudad. Y ahí terminaba. Entonces yo terminaba a la 1 de la tarde todos los días de trabajar, digamos, en ese trabajo. Y me iba a caminar un ratito a la playa. Y después en la noche, en la tarde, iba a trabajar en Pizza Hut. Ese eran mis trabajos. Y en ese trabajo de entregando paquetes, pues ganaba muy bien, no me acuerdo cuánto, pero ponle tú que ganaba de hoy día $50 la hora, un ejemplo, Muy ¿ok? bien. Entonces era muy bien. En ese tiempo estaban 4.25 la hora. En Orlando y Valuta me ofrecieron 4.25, ¿ok? Renuncié a los paquetes. Entonces mucha gente me dijo, oye, estás loco, o sea, ¿cómo vas a renunciar de un trabajo donde ganas $50 la hora, como ejemplo, a ir a ganar 4.25? Y yo dije, pues ni modo. O sea, traté obviamente de mantener ambos trabajos, pero no se pudo porque Orlando y Valuta me dijo, la primera semana tienes que venir de 8 a 5. Ya después de eso, ya puedes trabajar en la noche, no hay bronca. Entonces yo dije, perfecto, lo arreglo con ellos, pido una semana de que me den chance una semana y después, pues ya tengo los dos trabajos. Pero me dijeron, no, si te das una semana, tienes una ruta que mucha gente está en lista de espera por esa ruta. No es lo mismo entregar paquetes en Laguna Beach que entregar paquetes en East LA o en Compton. Entonces yo tenía una ruta privilegiada, que mucha gente la quería. Entonces me dijeron, si te vas una semana ya no regreses. Entonces tomé la decisión de irme. Y creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado porque Orlando y Valuta fue mi universidad y fue donde yo aprendí que podía hacer muchas cosas. Yo anteriormente estaba limitado mentalmente mucho. Y yo dije, bueno, no tengo, a ver,
Antes no tenía documentos, ya después no tenía documentos, pero pues no hablaba inglés muy bien que digamos, no tenía estudios. Yo pensaba que es lo que podía hacer, no pensaba yo que podía hacer muchas cosas, sobre todo como el tema del emprendimiento, ¿no? Entonces, creo que fue la mejor decisión y no tiene nada de malo entregar paquetes, o sea, absolutamente nada, es un buen trabajo, de hecho, y me gustaba. Pero, pues de eso a emprender y hacer otras cosas, pues me gusta más mi otra vida, digamos, ¿no? Yo conozco personas todavía que trabajan en esa misma empresa después de 20 y tantos años. Y les va bien, ¿eh? O sea, y les va bien, o sea, no les va mal y tienen sus casas y todo, ¿no? Pero yo creo que escogí la vía correcta porque el emprendimiento es para mí, es lo que realmente me apasiona y me gusta. So, ¿cuál fue tu primer emprendimiento donde tú ya empezaste a... Mi primer emprendimiento fue aproximadamente en el 2003, este, y fue un local donde teléfonos, vendíamos teléfonos y hacíamos envíos de dinero. Como trabajaba en el tema de los envíos de dinero, pues yo, digamos que mi trabajo era vender el producto de servicios de envíos de dinero a negocios. Entonces, ¿dónde tienen negocios de envíos de dinero? En marquetas, en lugares donde venden celulares, en ese tipo de negocios, ¿no? Muchos negocios latinos, donde tienen servicios de envíos de dinero. Entonces, la mayoría de los clientes es lo que hacen, ¿no? Un local donde tenían negocios de servicios, casas de cambio. Entonces, mi primer negocio fue eso, fue un localito donde teníamos venta de celulares y envíos de dinero. Ahora, no fue que yo renuncié para tener el negocio. Cuando, cuando me separo de la mamá de mi hija, cuando nos divorciamos, digamos, mi mamá estaba viviendo en México con mi papá y con mi hermana en ese tiempo, porque mi hermano se quedó, así como yo me quedé en Estados Unidos, mi hermano se quedó en León. Entonces mi mamá, cuando yo me separo, mi mamá estaba en Tijuana otra vez con mi papá y con mi hermana, y mi mamá me dice, ¿sabes qué? Me dice, pues la verdad es que, digo, tú sabes que yo con tu papá nunca se llevaron tan bien realmente. Entonces, me dice, yo ya no aguanto a tu papá. Básicamente me dijo eso y me dice, ¿y tú ya estás solo? Me dice, pues mejor me voy allá contigo y te ayudo con Hannah, con mi hija. Entonces mi mamá se fue a vivir conmigo y se puso a trabajar también. Entonces mi mamá me ayudaba cuando me tocaba a mí mi hija Hannah, pues ella me ayudaba con Hannah y empezó a trabajar también mi mamá. Por eso es que fue ella la que me dio el periódico, que me dijo, mira, aquí están buscando trabajo, ¿no? Pero mi mamá vivía conmigo en ese tiempo, vivíamos juntos más bien. Entonces, cuando yo entro a Orlando y Valuta, tuve varios puestos y mi mamá trabajó también en una compañía de envíos de dinero que se llama Dolex. Ella era como cajera. Entonces, digamos que trabajamos casi en lo mismo, pero ella en una compañía, yo en otra. Y a mi mamá la corren de esa empresa por el tema de documentos, porque no tenía documentos también todavía en ese tiempo. Entonces, le digo a mi mamá, oye, pues mi mamá se deprimió mucho. Mi mamá sí es una mujer muy trabajadora, es una mujer que obviamente no le gusta que depender de nadie. O sea, ella siempre ha trabajado por sacar adelante a ella y a sus hijos también, ¿no? Entonces, ella no podía hacer sin trabajo, entonces la corren, se deprime y entonces le digo, oye, pues, ¿qué te parece si ya es tiempo de que ponemos un negocio? Yo pongo el dinero, digo entre comillas, porque era muy poco la inversión de ese negocio, porque era un negocio muy pequeño. Rentamos dentro de un salón de belleza, rentamos un espacio, una esquinita, donde pusimos dos vitrinas, así como en una esquinita, donde teníamos ahí celulares y el teléfono rojo, el famoso teléfono rojo, para que los clientes levantaran el teléfono y, ¿a dónde voy a hacer envíos? Que es lo que yo hacía, ¿no? Entonces así fue que empezamos el primer negocio, fue aproximadamente en el 2003. Yo puse la inversión, que fue poco, y mi mamá puso el trabajo. Mi mamá trabajó por mucho tiempo, todos los días, de lunes a domingo. Hay gente que me critica de eso porque dicen que yo estaba explotando a mi mamá, pero no fue así. Primero, mi mamá no es alguien que le dices qué hacer, o sea, ella se pone a hacerlo y fuimos socios. O sea, mi mamá, desde hecho hasta la fecha, desde el 2003 hasta ahorita, somos socios en todos los Wow. negocios que tenemos y digamos que somos 50 y 50. Mi mamá es la que se encarga de todo el tema de las finanzas, es la CFO de la empresa, pero al principio fue así. Ella, digamos que atendía nuestro negocio. Qué bonito, ¿eh? No todos los días ves que la mamá se asocie con el hijo y sobre todo
que se puedan apalancar de esa manera, que sabemos que de repente es complicado cuando haces negocios o asociación con la familia, que de repente siempre hay conflictos, pero es algo que imagínate desde el 2013 que pudieron crear esa sinergia, ¿no? Ahora, yo te voy a hacer una pregunta hablando de emprendimiento. Para ti, ¿qué es el sueño americano? Porque sabemos que mucha de nuestra gente viene a Estados Unidos porque les venden o les promueven que aquí pueden hacer está el famoso sueño americano. Para ti, ¿qué es el sueño americano? Yo tengo entendido que el sueño americano pues es llegar hasta, o sea, es estar en Estados Unidos y estar, digamos, financieramente estable, tener tu casa y vivir de una manera tranquila, ¿no? Supuestamente como venden el sueño americano, que la verdad que creo que en la mayoría de los casos no se da como nos la pintan, ¿no? Yo creo que los latinos que venimos de Estados Unidos, pues batallamos mucho en muchas cosas, ¿no? Sobre todo la mayoría de los mexicanos, centroamericanos que llegamos acá a trabajar, a tener un mejor futuro. Creo que muchos venimos con el afán de trabajar un tiempo, ganar mucho dinero, regresarnos a nuestros países ya con mucho dinero y estar bien, pero pues eso la mayoría del tiempo no sucede, ¿no? Yo creo que llegamos acá por un ratito y nos quedamos toda la vida, se nos va. Aquí hay que trabajar mucho realmente, ¿no? Y estamos en una situación donde pues creo que la mayoría de las personas en Estados Unidos pues, nos toca trabajar 2, 3 trabajos mucho tiempo y es complicado, ¿no? Yo creo que el sueño americano es una ilusión más que nada realmente. ¿Tú crees que el sueño americano eh, todavía exista aquí en Estados Unidos donde tú puedas cumplir tus metas, tus sueños? Yo creo que sí, o sea, obviamente depende mucho de la mentalidad de cada quien, ¿no? Yo creo que el problema más fuerte que tenemos es que de repente vivimos en automático y aquí funciona todo muy rápido, ¿no? Y creo que la mayoría de las personas aquí se la pasan trabajando muchas horas, ¿no? Muy duro, pero no se consigue lo que realmente estamos buscando en la mayoría de los casos. Claro que hay temas extraordinarios donde hay gente que le va súper bien y han creado imperios, pero son contados a comparación con la cantidad de personas pues, que estamos estancados o están estancadas en el trabajo diario y en la rutina diaria y que no salimos adelante como quisiéramos la mayoría, ¿no? ¿Tú qué crees que es lo que le impide a las personas hispanas a empezar a aprender o poner un negocio? ¿Qué crees cuál es uno de los obstáculos mayores que de repente hay gente que sí se les ofrece de repente una oportunidad de emprender, pero desafortunadamente, o sea, le ponen un obstáculo? ¿Qué crees que nos detiene a emprender? La mentalidad, el entorno donde estamos, el vivir de una manera rutinaria y no tomarnos el tiempo de salir de ese entorno. Mira, hay algo que yo hoy día lo tengo claro, o sea, y yo sé que es bien trillado y se escucha mucho de que si te juntas con 4 borrachos vas a ser el quinto, o sea, yo sé que lo escuchamos mucho, pero realmente es una realidad. El entorno donde te encuentras, el ecosistema donde estás, influye muchísimo. Y todos, 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 todos somos parte de algunos ecosistemas o somos o pertenecemos a algunos ecosistemas, nos demos cuenta o no. Y un ecosistema puede ser todo, ¿no? O sea, un ecosistema puede ser a nivel universo, pero también puede ser a nivel a tus amigos, no sé, con los que vas a dar la vuelta o con tus amistades o tu familia o si vas a algún deporte. Todos esos son ecosistemas. Entonces, tenemos que ver esos ecosistemas a donde pertenecemos, nos ayudan a salir adelante, nos ayudan a cambiar nuestra mentalidad, a tener una mentalidad de crecimiento y quitarnos los obstáculos. Entonces, el día que entendamos eso, van a cambiar. Entonces, si estamos en un ecosistema incorrecto, pues pueden pasar muchísimos años y no te das cuenta y ahí te quedas. Ahí te quedas estancado hasta que se te acabó el tiempo, la vida, no sé. Ahora, no creo en eso de que, ay, si ya estás muy grande ya no puedes emprender. Yo creo que puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando quieras. Ahora, entiendo también que el emprendimiento no es para todo el mundo. O sea, hay personas que a lo mejor dicen, no, yo no quiero emprender. Yo quiero trabajar en una empresa, que me guste o algo, y está perfecto. Aquí lo que a mí no me gusta es que alguien se dedique a algo
que no le apasione y que cree que es lo que hay. No creo que sea así. Si quieres más, ve por más, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y si alguien dice, no, pues yo estoy trabajando aquí en esta empresa, me gano bien y la verdad es que me da la oportunidad de cuando yo salga de trabajar a las 5 de la tarde hacer esto y amo mi vida, está perfecto, está increíble. Pero ¿cuántas personas aman realmente a lo que se dedican? No lo sé, pero creo que la mayoría de las personas, y también lo digo por estadísticas que hay, pero también conociendo a personas, hay muchas personas estancadas. Y creo que el hecho de que existan personas también como tú que se dedican a entrevistar a personas y poder también compartir historias que nos pueden inspirar, pues nos ayuda muchísimo a que nos cambie esa mentalidad. Porque si, yo creo que en la mentalidad está todo. O sea, si crees que no puedes, pues no puedes. Y si crees que sí puedes, claro que puedes. Ahora, tú que has entrevistado a varios emprendedores, no solamente aquí en Estados Unidos, sino que en México también, ¿tú qué crees que consideras que cuando los entrevistas que tienen algo en común? La persona, porque no vamos a hablar mucho de emprendedor, sino que éxito, porque el éxito pues se puede definir en muchas áreas, como tú lo acabas de decir. No necesariamente tienes que tener un negocio para tener éxito, Sí. pero sí podemos de repente como hispanos esforzarnos lo más que podamos para tener un éxito en lo que nosotros estemos buscando. ¿Qué has encontrado tú en esas personas que has entrevistado que tienen algo en común que les ayuda a sobresalir? La mentalidad, las ganas de hacerlo y el creer en que sí podemos. O sea, realmente eso es todo. Yo no creo, digo, he entrevistado a personas muy inteligentes, obviamente, pero también he entrevistado a personas que digo, no, pues son normales como nosotros, ¿no? Pero han creído que sí pueden. Y el hecho de decir, eh, el hecho de tener seguridad en ti te ayuda muchísimo. Si tú puedes a lo mejor ser la persona más inteligente del mundo, pero si no estás seguro, si no crees en tu proyecto, pues ¿cómo te va a creer alguien más? Sin embargo, puedes a lo mejor ser una persona no tan brillante, pero dices, no, es que esto va a funcionar por esto y por esto y por esto, y me encanta lo que hago y me encanta mi proyecto, y tienes ahí la energía, obviamente eso se contagia. La energía, tanto la buena o la mala, se contagia. Entonces, yo creo que es eso, la actitud de las personas, la mentalidad y esa energía positiva. Yo no conozco a ninguna persona que desde mi punto de vista me encante lo que hace y que sea exitoso en lo que hace o le vaya muy bien y que sea una persona negativa, que sea una persona que nomás está quejando, que sea una persona con mala vibra, ¿no? Entonces las personas que tienen éxito desde mi punto de vista, pues son personas bien empáticas, que les gusta también la colaboración y que siempre tienen pues esa mente positiva y con una energía buena, ¿no? Entonces, lamentablemente, es bien desgastante a veces hablar con personas que solamente se están quejando del tiempo, ¿no? Y hay personas ahí, siempre todos hemos conocido personas así y quizás todos hemos en algún momento estado en esa situación. Yo obviamente también digo, he aprendido muchísimo de diferentes etapas que he tenido y quizás yo he sido esa persona a lo mejor que se ha quejado de todo en ciertas etapas o en ciertos momentos de mi vida. Y hoy día trato de no hacerlo. Cuando recaigo, de repente digo, no va por aquí la cosa, y me explico, yo mismo me automotivo yo solito, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente es eso. Ahora, Carlos, tú eres una persona de negocios que te está yendo muy bien. Ahorita pues tienes tu podcast y tienes grandes proyectos. En el proceso, ¿has tenido tú de repente un desafío muy fuerte donde te ha llegado a tal grado de repente desanimarte y decirte, sabes que como que, o hay veces ganas de tirar la toalla? ¿Nos podrá decir de repente un desafío fuerte que tú tuviste? Sí, he tenido muchos desafíos fuertes, ¿no? Yo creo que todos los emprendedores que conozco hemos tenido situaciones difíciles, ¿no? Siempre. Y hay veces que en algunos entornos o en algunos podcasts incluso vemos gente muy exitosa, pero de repente a veces no hablan de los obstáculos que han tenido y creo que eso es donde más aprendemos, ¿no? De las situaciones difíciles que hemos tenido. Cuando nos va bien, qué padre, pero cuando nos va mal también aprendemos mucho. Y yo he tenido muchas situaciones difíciles. Una de las situaciones más difíciles que he tenido en temas de emprendimiento fue que, ¿te acuerdas que te platiqué que mi primer negocio fue una casa de cambio? O sea, digamos,
hacíamos envíos de dinero, vendíamos celulares. Desde ahí tuve situaciones, ¿no? Desde cosas pequeñas, bueno, que las veo pequeños hoy día, que en ese tiempo no eran tan pequeñas, pero por decir, mi primer emprendimiento fue difícil porque junto con mi mamá pusimos ese negocio y a diferencia a otros negocios, nos empezó a ir muy bien desde el principio. Los negocios, tú sabes, toman tiempo realmente y todo lo que vale la pena toma tiempo, no es de la noche a la mañana. ¿Ok? Pusimos ese negocio y la verdad es que tuvo muchas ventajas. Una, fue muy económico entrar. 2 vitrinas, unos celulares, ¿no? Una renta muy económica, y un salón de belleza que estaba muy aclientado. Entonces, ponemos ese negocito ahí y pronto empezamos a vender porque había mucha gente que entraba y salía. Y pues era un producto muy interesante. Envíos de dinero, pues todos los hispanos o muchos hispanos teníamos ese servicio y más en esos tiempos. No había tantas agencias como hoy día lo hay. Entonces nos empezó a ir muy bien pronto. Duramos 8 meses aproximadamente, nos estaba yendo, digamos, relativamente bien y venden el negocio, ¿no? Entonces ahí aprendimos mucho de que los contratos, muchas cosas y tenemos que movernos a otro lugar. No sabía de cómo hacer un buen estudio de las localidades, encontré un negocio mucho más caro, lejos del lugar y nos fue fatal, 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 que prácticamente no teníamos ni para pagar la renta del local. Nos pidieron el local, tuvimos que desalojarlo, y ahí fue como que, ahí fue como que la primera vez que quisimos tirar la toalla, ¿no? Decir, no, pues ya estuvo. Incluso me recomendaron, ya lo hiciste, ya no te funcionó. Lo moviste otra vez y no te funcionó. Y mi mamá y yo nos aferramos a seguir buscando otra opción y por tercera vez nos movimos a otro lugar y ahí nos fue bien después de 2 años. O sea, fueron 2 años prácticamente de estar ahí todos los días y nos iba a ir poco a poco, pero igual, para llegar al punto de equilibrio tardó tiempo y para empezar a ganar tardó tiempo, pero valió la pena porque aprendimos muchas cosas. De ahí vino un socio, pusimos más casas de cambio, llegamos a tener 6 casas de cambio. Entonces ahí fueron cosas que también buenas, pero sí, fueron unas situaciones difíciles. Imagínate, de repente no tener ni para pagar la renta. Y después llegamos a tener 6 localidades. Después cambiaron las cosas. En el 2008 más o menos empezó muy de moda el tema de las recargas de celulares. No solamente envíos de dinero, pero recargas de celulares de aquí de Estados Unidos hacia México. Es decir, tú estabas, por decir, aquí en Estados Unidos, tu familia, tu novia, tu esposa, tus hijos en México, y desde aquí no solamente puedes mandar dinero, puedes recargar el celular, porque la mayoría de los celulares, tanto de México como Centroamérica, son prepagados. Te acabas el saldo y le pones más dinero. ¿Ok? Entonces empezamos a distribuir en nuestras casas de cambio los envíos, las recargas. Me gustó mucho el tema de empezar a distribuir en nuestras tiendas, en nuestras 6 localidades las recargas. Era algo que la gente pedía mucho. Mandaba dinero, recargaba, mandaba dinero, recargaba. Entonces dije, este negocio lo puedo distribuir. Entonces empezamos a vender recargas de celulares a través, ya no solamente de mis tiendas, sino a otros negocios. Ahora, para eso te platico. Nosotros ya teníamos 6 localidades, ¿ok? Pues yo seguía trabajando, ¿eh? O sea, yo duré tiempo trabajando todavía en compañías de envíos de dinero como empleado, digamos, como vendedor, y a la vez teníamos nuestros negocios, que lo operaba mi mamá. Y teníamos obviamente personal que nos ayudaba, pues como cajeras y eso, ¿no? Básicamente, ¿no? Pues yo seguía trabajando, o sea, no es como mágico, como dicen algunos, de que sí, emprende y renuncia ahorita y mañana emprende. Pues no, pues es algo que tienes que ir forjando poco a poco, ¿no? Pero bueno, el caso está en que en el 2008 empezamos el tema de las recargas y a base de mucho esfuerzo y a base de muchas investigaciones y de tener que empezar a viajar a México para ver una solución o algo, hicimos una plataforma. Ahí fue como los primeros inicios de trabajar con temas de tecnología. Hicimos una plataforma para poder venderle no solamente a tienditas, sino a interconectarnos con otras compañías y nos volvimos una compañía importante de recargas de celulares. Ese fue mi negocio
Ese fue mi primer negocio grande, Multicom. ¿Ok? O sea, las casas de cambio, pues eran 6 casas de cambio, más o menos, bien, digamos, ¿no? Pero el primer negocio realmente grande que hicimos fue Multicom y empezamos a venderle a compañías grandes, incluso llegamos a venderle a compañías de envíos de dinero y llegamos a procesar mucho. O sea, llegamos a tener un market share grande, yo diría que de un 50-60% de todas las recargas que pasaban de Estados Unidos hacia México pasaban por mí. ¿Ok? Y nos duró un buen tiempo. Ahora, primer problema grande que tuve. Uno, empezamos a crecer mucho. Nosotros llegamos a procesar millones de dólares en recargas al mes. Millones, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando no estás preparado para tener un crecimiento así de... ¿Me explico? O sea, piensa que de repente empiezas a ganar 20 veces más de lo que estás acostumbrado. Cuando no tienes una educación financiera muy bien que digamos y todo eso, lo que pasa es que empiezas a gastar más. Entonces, no importa cuánto ganas más, gastas más. Entonces sí vives a lo mejor un estilo de vida un poquito más fregón, digamos, pero no estás haciendo realmente nada. Entonces, una de las cosas fue poner todos los huevos en una sola canasta. Nosotros nos llegó a ir también con el tema de las recargas, que las casas de cambio las vendí y me dediqué solamente a una cosa y duró un tiempo, pero luego ese negocio pasaron muchas cosas que son normales en la industria. O sea, hay negocios que son muy buen negocios y después con temas de tecnología o de tendencias tienden a cambiar. Entonces ese negocio empieza a bajar y bajar y bajar y bajar y bajar. Y estoy en una estación dificilísima porque ya tenía un estilo de vida muy elevado y de repente empieza a bajar y bajar y bajar y bajar y tienes que tomar muchas decisiones, hacer muchas cosas. Fue muy difícil. Ahí aprendí que no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Empezamos a diversificar y ya aprendiendo todo eso y teniendo ya un equipo de desarrollo, porque no nos dedicamos a la tecnología, pero teníamos un equipo de desarrollo por el tema de las recargas, de las conexiones, de todo lo que se requiere para procesar, pues empezamos ya a entrar a temas de tecnología, desarrollamos un software para agencia de seguros, entonces tenemos una agencia de marketing, hago eventos de vez en cuando, entonces diversificamos un poquito, que también es un tema, porque tampoco se trata de hacer todo, porque no puedes hacer muchas cosas, ¿no? Sí es importante la diversificación, pero hay que hacerlo de una manera inteligente. Entonces yo he cometido muchos errores. Uno, poner todo en una sola canasta, después querer hacer mucho para reemplazar, sin tener un enfoque como se necesite, como tu podcast, ¿no? Enfoque total, porque no puedes también hacer tantas cosas al mismo tiempo. Se pueden hacer a lo mejor en algún momento cuando ya tienes todo controlado, tienes un buen equipo, ¿no? Entonces, han habido muchas situaciones, ¿no? Pero hoy día me siento muy contento con lo que estamos haciendo. La mentalidad ha cambiado y tenemos, pues, básicamente proyectos muy interesantes para llegar a mucha gente, ¿no? Con el tema del software, ¿no? Me encanta el tema de la tecnología, me encanta el tema del software, me encanta todos los temas de la inteligencia artificial que van a cambiar muchas cosas y estamos trabajando mucho en eso. Entonces, pues sí, o sea, te digo, hay muchas cosas que de repente, obstáculos que se vienen y creo que es importante que los platiquemos también porque es de lo que aprendemos y también podemos alertar a otras personas pues, de que no pasen por las mismas cosas que hemos pasado ya, ¿no? Sí, que no pasen por ese proceso. Y qué mejor que hay gente que, pues, como tú, que ya ha pasado esas cosas y que lo puedan compartir para que nosotros de repente podamos, hey, no pasar por ahí. ¿Cómo El nació lo podcast, del cuando podcast? empezamos a diversificar y cuando empezamos también a crear este software para agencia de seguros, la verdad es que pensé que iba a ser mucho más fácil, ¿no? Como ya había tenido el tema de las casas de cambio, digo, me fue bien, me fue mal al principio, pero luego lo controlamos y nos fue relativamente bien. Empezamos con el tema de las recargas, nos fue muy bien y también subimos mucho rápido. Pensé que iba a ser algo parecido, dijimos, hicimos un buen producto y lo vamos a vender y vamos a poderlo distribuir mucho, pero nos dimos cuenta que es difícil también, o sea, no es tan fácil posicionar un producto, ¿no? Un software. Se requiere mucho también pues de conocer de marketing y de muchas cosas, ¿no? Entonces, empecé a entender la importancia de que es el hacer networking, el conocer a otras personas, a
a crear una marca personal, cosas de marketing. Entonces empecé a trabajar en mí y a invertir en mí. Entonces, conocimos ahí a Tito Galvez. Tito Galvez es una persona que da cursos, me gusta mucho su marca personal, cómo la ha manejado. Entonces, agarré un curso con él, me gustó, y de ahí salieron muchas ideas de poder empezar a hacer eventos. Empezamos a hacer eventos. Primero, los primeros eventos que hicimos fueron para Sentry, para traer, digamos, al evento a gente de seguros y compartir información, crear comunidad. Y de ahí me gustó mucho el networking. Y de ahí entendí que mientras más conoces a personas, pues más interesante es, y aprendes más y todo. Y de ahí nació el podcast. O sea, primero con los eventos y luego el podcast también, que para mí ha sido una estrategia muy interesante. Digo, yo no monetizo el podcast ni he monetizado. Hay planes de cambios que estamos haciendo, implementando, porque pues, estamos creciendo y las cosas van cambiando. Pero el podcast me ha traído la satisfacción de poderme acercar a muchas personas, como en el caso de nosotros. Nos conocimos en un evento, obviamente nos gusta mucho el networking a los dos y tenemos esa parte, y es el mejor pretexto para sentarnos y conocernos y platicar. Entonces el podcast me ha traído muchos beneficios, he conocido a personas y es el mejor pretexto para ir con alguien. Imagínate, quieres conocer a alguien porque te gusta mucho su trayectoria, te gusta mucho lo que hace, ¿y qué? Te acercas y le dices, ¿te invito a un café? O sea, a lo mejor hasta raro se podría hacer, pero sin embargo te acercas y, oye, tengo un podcast, me gustaría invitarte, bla, bla, bla. Creo que es mucho más atractivo que decirle, oye, ¿qué? ¿No? Entonces ahora, cuando de la manera tradicional invitas a alguien, pues sí, a lo mejor, digo, no digo que necesites un podcast a fuerzas, ¿no? Pero nos da la oportunidad de realmente poder tener ese espacio y platicar. Si yo te conocí a ti, si te hubiera invitado a un café, a lo mejor dices, pues buena onda, me cae bien, vamos a tomar un café. Pero te aseguro que de esta manera conectamos mucho más y es el mejor pretexto para preguntarnos mucho. Imagínate que estamos en un café y de repente pregunto, oye, tus papás y todo ese rollo, o sea, a lo mejor no se da como... ¿Y qué quieres saber? Sí, a lo mejor no se da como ahorita. Entonces, para mí es eso, el acercamiento con personas que quieres conocer, ¿no? Yo siempre he invitado a personas que me interesa conocer porque trae valor y si me trae valor a mí, pues le puede traer valor a la audiencia y de eso se tratan las conexiones, ¿no? En los eventos, siempre que vas a un evento, que para mí, aunque el evento no sea tan bueno, aunque el speaker no sea tan increíble, en todos los eventos puedes encontrar cosas interesantes, porque siempre va a haber gente que también está buscando cosas como tú, ¿ok? O simplemente gente haciendo networking. Y no es lo mismo coincidir que conectar. Entonces tú vas a un evento y coincides con mucha gente. Ya es trabajo de nosotros el ir y tratar de conectar. Ahora, no vas a conectar con todos, obviamente. Yo el evento donde tú y yo nos conocimos, conecté contigo, conecté con 5 personas, ¿ok? Y con esas 5 personas he estado teniendo pláticas, entonces ahí pueden salir negocios, amistades simplemente, no todos negocios, de repente a lo mejor tú y yo no hacemos ningún negocio juntos, pero podemos colaborar, nos ayudamos en nuestras audiencias y a lo mejor sí sale algún negocio en un futuro, no lo sé, pero ya tenemos algo muy positivo simplemente con el conocernos y saber que podemos pues contar con nosotros y darnos un consejo y ayudarnos, ¿no? Bueno, Carlos, ya estamos aterrizando el podcast. Ha sido un honor poder compartir contigo algo, nomás para finalizar, algo que se viene para ti, algunas ideas o proyectos que tú tengas que te gustaría compartir. Yo creo que ahorita, bueno, en temas de negocios, ahorita lo que estamos trabajando, nosotros tenemos un software que es un CRM para agencias de seguros, que lo estamos trabajando para abrirlo para no solamente para agencias de seguros. En este momento sigue siendo así, pero estamos implementando todo el tema de inteligencia artificial, que la verdad es que es algo súper interesante. Inteligencia artificial va a cambiar muchas cosas y se ha hablado mucho también de que la inteligencia artificial puede reemplazar muchos empleos y muchas cosas. O sea, sí es cierto que puede pasar muchas cosas, pero tenemos que, ya es algo que viene y ya es algo que ya está aquí, digo, no viene, ya está y va a seguir revolucionando. Necesitamos adoptar eso, necesitamos aprender un poco. Y es muy abrumador, porque todos los días hay cosas nuevas que salen todos los días. Es un poquito difícil, sin embargo, sí necesitamos como estar al tanto de las tendencias y yo creo que lo que estamos haciendo nosotros es implementar
pues todo lo que, digamos, la mayoría de las cosas que nos pueden ayudar a los emprendedores sin tener que ser expertos en inteligencia artificial, implementarlas en nuestras aplicaciones que estamos haciendo para que podamos utilizarlos. O sea, el hecho de darle importancia a nuestros datos como emprendedores es súper importante. Compañías como de redes sociales, Instagram, todos gastan millones y millones de dólares y lo que quieren básicamente son nuestros datos y se los damos porque es importante, pero se están beneficiando muchísimo. Nosotros también tenemos que aprender a controlar nuestros datos. Entonces, básicamente eso, ¿no? Que adoptemos temas de tecnología, que no nos dé miedo invertir en nosotros y sigamos conectando. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Claro que sí. Carlos Humphrey, así es como estoy en Instagram, como estoy en todas las redes sociales básicamente, y el podcast que está también en la mayoría de las plataformas de podcast, ¿no? Apple Podcast, YouTube, Spotify, es Conecta con Humphrey. Así que vayan a seguirlo. En verdad que yo estuve viendo algunos episodios aquí de Carlos y realmente son episodios que añaden valor bastante y pues yo sé que vamos a seguir trabajando juntos y pues mucho gusto una vez más el conocerte, el poder tener esta gran plática y pues nos vemos a la próxima. Nos vemos, éxito y bendiciones.